Bueno, Luis, aquí vemos, para empezar, pues bueno, hay datos del curso, ¿no? Eh, Vemos aquí una serie de apuntes que estás trabajando bastante serio, ¿eh? Luego se le puede dar estructura, ¿no? Sí, O incluso puedes utilizar el ChatGPT para darle estructura o explicación, darle cuerpo a estos apuntes, ¿vale? En todo caso, si no le das cuerpo es igual releer, intentar ver de dónde viene y ya es algo, ¿eh? Va, dicho esto, y esto te lo diría, así tengas 3 ingenierías, ¿eh? Te lo diría igual, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí tenemos ya una ficha de identificación. Bueno, como no sabía lo que estabas haciendo, esto lo hice yo en casa. Vale, pues habrá que mirar. Aquí tenemos una cosita, Sí. que es un bat para limpiar el Chrome. Entonces tú a esto lo puedes adaptar a intentar entender. O sea, si coges esto, te vas aquí y le dices, bueno, mira, necesito, imagínate que dentro de unos meses lo coges y no sabes muy bien de qué iba, ¿no? Necesito que me expliques, entonces podrías hacer unificar estos trocitos dentro de unos apuntes más amplios, ¿no? Con un índice. Yo que me expliquis aquestes línies de codi para nous tècnics en el tema. Una mica dic això, no? Doncs, aquí m'ho explica para gestionar, eliminar las dadas asociadas al Google Chrome, o sea que luego esto tú te lo puedes ampliar y darle cuerpo para que forme parte de una explicación. ¿Vale? Páginas de inicio va, a ver, aquí te curraste o pensaste, ¿no? Cómo hacer, ¿sí? Son las páginas que hago cuando quiero. Vale, entonces le doy aquí, ¿no? Esto es bonito, ¿vale? ¿Vale? Le voy aquí, lo ejecuto. ¿Vale? Muy inteligente, perfecto, ¿eh? Muy bien. Esto es una novedad, bueno, una mejora de las explicaciones que hemos ido dando. Vale. Práctica mejorar portátil. Aquí organízamelo en una carpeta o donde sea, ¿no? No que me lo organices en una carpeta. Práctica de ampliación de portátil, o sea, ¿no? Vale, que no lo deje ahí suelto. Sí. Esto es métodos del navegador, limpieza y personalización. O sea, podrías crear aquí una carpeta que fuera, yo qué sé, tal. Aquí, optimización del navegador, fichas, ¿no? Vale, entonces wmic, aquí sale cómo trabajamos. Te creaste aquí tu HTML, ¿no? Que me lo bajo. Vale. Este es el que generaba el punto base. Vale, sí, quiero leer el generado justamente. Vale. Perfecto, ¿ves? Aquí sale la info en formato HTML. Muy bien, aquí el tal. Y aquí tengo el bat. ¿Sí? Para la generación del HTML en formato htable, ¿no? Muy bien. Y aquí en formato txt. Perfecto, ¿eh? Formato lista. Muy bien, aquí está el enunciado. Si este es el enunciado. Perfecto. Bueno, y finalmente lo del 13. Esto hizo un copia pegada. Vale, pues, Todo esto es lo que revisé antes de empezar. vale, pero que conste que tú puedes coger y unificar todos estos trocitos para que estén integrados en un menú, ¿no? O sea que un solo PDF
te sirva para acceder a toda esta información. Sí, esto es todo. ¿Vale? De golpe. Bueno, pues básicamente es esto. Organízalo un poco más, trabájalo un poco más y ya está. Porque empezaste un poco más tarde el curso, que bueno, ya te estás poniendo al día, ¿no? Poco a poco. Poco a poco.